Gloria a Dios, bien amados hermanos, en esta hermosa y bendecida noche damos infinitamente gracias a Dios por permitirnos la oportunidad, el privilegio de poder bendecir y adorar el nombre del Señor. Gracias a Dios por la vida que nos concede y la oportunidad en esta hermosa noche. Así que bendiciones para todos y cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Bien, en esta hermosa hora quiero que abramos nuestra Biblia y vamos a leer allá en el Santo Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 7. Vamos a leer para la gloria del Señor, aleluya. Y vamos a leer el versículo 21, 22, aleluya, y 23. Versículos 21, 22 y 23 del capítulo 7 de San Mateo. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, preguntando, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Gloria al Señor. Bien. Usted sabe positivamente que el Evangelio de Jesucristo es una delicadeza. Y cuando le digo es una delicadeza es porque hay que tener mucho cuidado. El mayor cuidado posible que el ser humano debe de tener dentro del Evangelio. El mayor cuidado que la iglesia debe de tener en el camino de Jesucristo. ¿Por qué motivos? Hoy lo vamos a ver. Vea lo que la Biblia está diciendo acá. ¿A quién fue dirigida, aleluya, o a quién fue dirigido el Santo Evangelio según San Mateo? Bueno, esta escritura fue dirigida a las comunidades judío-cristianas para presentar a Jesús como el Mesías verdadero. Hoy encontramos una palabra en la cual Jesús la explicó detenidamente. Y oiga lo que dice el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que esté diciendo Señor, Señor con sus labios entrará en el reino de los cielos. Aquí no vale cuello, aquí no vale jerarquía, aquí no valen ministerios, aquí no valen talentos, aquí no valen dones del Espíritu Santo. Aquí no valen llamamientos de Dios. Ahora bien, vamos a seguir porque tenemos mucho por delante. Ahora viene y dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, glorificado sea el nombre del Señor. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Alabado sea Dios. Aleluya. Según el cristianismo, hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria
de la persona, de actuar conforme a la voluntad de Dios. Nos damos cuenta que qué compromiso más grande, porque hacer la voluntad de Dios es una elección personal, una elección libre y voluntaria. Nadie me está forzando, nadie me está obligando. Yo hago la elección, él hace la elección, cada quien hace la elección de cómo actuar, de cómo hacer conforme a la voluntad de Dios. Bien. ¿Qué es voluntad? Dios dice que no pone cargas pesadas más de lo que nosotros podamos llevar. Y cuando encontramos la libre voluntad de cada persona de actuar y de cómo hacer conforme a la voluntad de Dios, nos damos cuenta que hacer la voluntad de Dios es una capacidad en la vida del ser humano, en la vida de la iglesia. Porque la palabra voluntad dice que es una capacidad humana. Oiga eso. Para decidir con libertad lo que uno desea hacer y lo que no desea hacer en la voluntad de Dios, en el agrado de Dios. Aleluya. Ahora leamos Hebreos 10:36, porque estamos hablando de la voluntad. Hebreos 10:36. Porque les es necesaria la paciencia para que habiendo hecho, oiga eso, la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Y más adelante dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, hablando de la salvación. Nos estamos dando cuenta a través de la palabra que el no hacer la voluntad de Dios nos excluye automáticamente de la salvación de nuestra alma, según lo estamos leyendo en Hebreos 10:36. Ahora vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12 y su versículo 2. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oiga, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que usted y yo hagamos lo agradable y lo perfecto delante de Dios. Es que la palabra es la palabra. Y la palabra es tan explicativa, la palabra es tan expresiva, la palabra es tan entendible, que cuando la leemos nos damos cuenta, iglesia, que la misma palabra es la que nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de hacer.
Y la voluntad de Dios está escrita. Y todo lo que está escrito para que lo hagamos, esa es la voluntad de Dios. Y todo lo que está escrito para que no lo hagamos, esa es la voluntad de Dios. Para que hagamos lo correcto y lo perfecto delante de Dios. Ahora leamos Efesios 5:17. Tenemos un tema hoy de muchos textos para que usted vea de acorde al tema, a la palabra que estamos hoy exponiendo. Efesios 5:17, en la cual debemos de ser muy cuidadosos como iglesia. No podemos ser una iglesia descuidada, porque eso puede costar caro en el día final. Efesios 5:17. Ahora dice la palabra: por tanto, oiga, ese por tanto es incuantitativo, no es enumerativo. Entre más elevado sea su número y nuestro número, oiga, de inteligentes, de entendidos, mucho que mejor. Porque oiga lo que dice el texto: por tanto, no seáis insensatos, no seáis necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que seamos entendidos, que tengamos el número elevado que pueda ser. No está cuantificado el número, que usted tenga un número de entendimiento, sino que usted, entre más entendido sea, mucho que mejor, para entender cuál sea la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vayamos a Colosenses, capítulo 4, versículo 12. Oiga esto. Esta es una palabra que hoy está, pero como usted no se lo imagina. Una palabra de mucha utilidad. Aleluya. Oiga lo que dice Colosenses, capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Oiga, en todo lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere, que nosotros hagamos su voluntad. Nadie puede quejarse. Nadie puede decir yo no puedo. Nadie puede decir mañana sí voy a poder hacerlo. Nadie puede poner ningún pretexto, ningún pero, porque se dice que la voluntad es la capacidad humana. Es la capacidad existente en la vida del ser humano para decidir con libertad lo que usted y yo podemos hacer y lo que no podemos hacer. Oiga, ¿era problema para la iglesia de Roma? Sí. ¿Era problema para los efesios? Sí. ¿Era problema para los colosenses? Sí. ¿Era problema para los hebreos? Sí. Pero Dios hablando, iglesia, a través de Pablo. ¿Ah? Y Dios hablando a través de esa palabra a nuestra vida, para que entendamos que para entrar al reino de los cielos
no es llevar yo el nombre de redimido por la sangre de Jesucristo. No es, aleluya, simple y sencillamente que yo sea un profeta, que yo sea un maestro, que yo sea un pastor, un evangelista, que yo sea un misionero. No solamente es, iglesia amada, el obtener la salvación, el que yo tenga dones del Espíritu Santo. No, sino que hoy estamos estudiando y estamos dándonos cuenta a través de la palabra que el que va a ser salvo es aquel que hace la voluntad del Padre que está en el reino de los cielos. Aleluya. Y ahora nos estamos dando cuenta. Ahora bien, prosigamos porque tenemos algo por delante. Ahora, cuando vamos, iglesia, a San Mateo, capítulo 7, versículo 19, oiga lo que dice. Oiga lo que dice esta palabra. Aleluya. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Oiga, qué tremendo. Cuando vamos, iglesia amada, aleluya, a ese texto bíblico, que todo árbol que no da buen fruto, que no da un excelente fruto, será cortado y echado en el fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora bien, recuerde que en el Salmo 1, versículo 3, la Biblia dice, y serán como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hacen prosperará. Ahora, la palabra del Señor nos asemeja a nosotros, nos da una similitud a un árbol. No dice que somos árboles. El texto lo dice, serán como árboles plantados junto a las corrientes de agua. Ahora encontramos acá que dice el texto claramente, San Mateo 7:21, aleluya, 7:19, que todo árbol que no da un buen fruto, que no dé un excelente fruto, será cortado y echado en el fuego. Cuando este texto de la Biblia está hablando de fuego, no está hablando del fuego en el cual Dios aparecía. No, como allá la zarza ardiendo, no. Allá cuando Nehemías menciona también en el capítulo de la zarza ardiendo, Éxodo 3:23, Nehemías 9:19, Nehemías expone estas palabras y dice, Señor, gracias porque no abandonaste a tu pueblo, porque en la noche una columna de fuego los acompañaba. No habla de esa clase de fuego, porque ese fuego era el mismo Dios haciendo acto de presencia por medio de fuego. También no es ese fuego del cual el fuego que hay que mantenerlo encendido en la vida de uno. El fuego del Espíritu Santo, como dice allá 2 Timoteo capítulo 1 verso 6. No, este fuego, iglesia amada, aleluya, es el que prácticamente está hablando Apocalipsis. Ahora, vea bien Mateo 21:43. Oiga San Mateo 21:43. Dice claramente,
Por tanto, una vez más, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Que produzca los frutos de él. Aleluya. Ahora, ¿qué son los frutos técnicamente? Pues la Biblia lo dice claramente. Cuando usted retrocede al capítulo 7, aleluya, versículo 18. Dice que no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Porque todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Técnicamente se puede decir, iglesia, que un mal fruto, que un mal árbol, no puede dar buenos frutos. No puede dar buenas naranjas, no puede dar buenos duraznos, no puede dar nada de lo que se llame fruto. El árbol malo dará malos frutos y el árbol bueno dará buenos frutos, técnicamente. Ahora bien, iglesia amada, aleluya. Oiga, qué tremendo cuando miramos esta expresión de palabra, aleluya, porque nos damos cuenta que allá en Apocalipsis capítulo 20, verso 10, y esto es de lo que está hablando este tema hoy, desde el primer texto que tomamos como base. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es lo opuesto a entrar al reino de los cielos? ¿Cuál es lo contrario a entrar al reino de los cielos? Solo hay dos lugares con un 100% conocidos y de certeza existencia, que es el lago de fuego, que es el infierno, y la patria celestial. Lo opuesto a entrar al reino de los cielos es entrar a la condenación eterna. Bueno, Apocalipsis, vayamos a Apocalipsis, al capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el diablo que los engañaba. Oiga qué tremendo. ¿A quién ha venido engañando? ¿A quién está engañando? ¿A quién seguirá engañando el diablo? ¿Al reino animal? No. ¿Al reino vegetal? No. ¿Al reino mineral? No. Sino al reino humano. A los seres humanos. Entonces, la Biblia está diciendo claramente, y el diablo, hablemos en otro término, y el diablo que engañaba a los seres humanos fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y no dice y será, porque si dijera y será, se estaría refiriendo solamente al diablo, pero dice y serán. Allá está el diablo e incluido los seres humanos. Oiga eso.
Porque dice, aleluya, dice claramente, aleluya, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y serán atormentados. Qué tremendo, iglesia, que dentro de todas y cada una de las determinadas sectas se menciona el nombre del Señor. Y también en la vida de la iglesia, viviendo o estando en el Santo Evangelio. Pero qué triste y lamentable que no todos los cristianos evangélicos que digan Señor, Señor. Y nadie más, ningún ser humano más, que esté diciendo y que siga diciendo Señor, Señor, y que no haga la voluntad del Padre Celestial que está en el reino de los cielos, no entrarán en el reino de gloria. Serán lanzados al lago de fuego, serán atormentados día y noche. Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:14. Oiga lo que dice. Y la muerte y el Hades. Aleluya. Fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La primera muerte es el desprendimiento del alma con el cuerpo, del espíritu con el cuerpo. Y dice el 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Glorificado sea el nombre del Señor. Estos son todos aquellos que todo el tiempo, cristianos evangélicos y no cristianos evangélicos, se la pasaron toda la vida diciendo Señor, Señor. En tu nombre yo profetizo, en tu nombre yo predico, en tu nombre yo estoy ejerciendo un ministerio, un talento, un don. Pero qué triste y lamentable, pastores, profetas, maestros, evangelistas, personas con ministerios, con talentos, con dones del Espíritu Santo, con esos dones del Espíritu Santo, no hicieron la voluntad del Padre Celestial, no hicieron la voluntad de Dios. ¿Tendrán excusa en el día final? No, porque Dios implantó en el ser humano una capacidad para decidir con libertad el hacer lo bueno o no hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo que está escrito en la palabra del Señor. Ahora bien, continuemos. Apocalipsis 21:18. Oiga lo que dice Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 18. Oiga lo que dice. Aleluya. Dice claramente Apocalipsis, capítulo 21, verso 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Acá estamos encontrando una figura
una explicación de la Nueva Jerusalén. Para que usted y yo seamos positivos, personas enérgicas, personas con deseos y con la capacidad implantada en nuestra vida de hacer lo que Dios quiere que hagamos. La voluntad de Dios es que seamos hacedores de su palabra, que seamos hacedores de lo bueno, y donde encontramos todo lo bueno que se explica para nuestra vida, sino a través de la palabra del Señor. Ahora bien, si con esa palabra la iglesia no toma la iniciativa, el hombre y la mujer no toman la iniciativa, estamos hablando con la iglesia, el mundo está excluido. Porque solo hay un camino. Y no quieren tomar el camino correcto. Y la iglesia no quiere tomar ese camino de hacer la voluntad de Dios. Porque entonces la Biblia no lo estuviera diciendo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de Dios. Ahora bien, iglesia, si con esto la iglesia no toma el ánimo, la decisión, la intención de hacer la voluntad de Dios, iglesia, usted corre peligro. Y aunque sea profeta, y aunque sea alguien que Dios lo utiliza para manifestarse Dios y hacer liberaciones, y aunque usted sea la persona que al poner sus manos sobre algo o proclamar el nombre de Dios suceda un milagro, no importa, sino todo aquel, dice, que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. Porque luego dice que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Él les va a declarar, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabía usted que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables? Dios lo llamó a usted, lo eligió a usted para ser parte de la iglesia. Y Dios le entregó a usted en el llamamiento un don, un talento, un ministerio. Pero si usted no hace la voluntad del Padre Celestial, Dios tiene que manifestar su gloria a través de un instrumento llamado ser humano, para que la gloria de Dios se manifieste. Pero si usted como profeta, como maestro, como pastor, como evangelista, como misionero, como un hombre o una mujer con ministerio, con talentos, con esos dones del Espíritu Santo, no hace la voluntad de Dios, Dios va a manifestar siempre su gloria, porque su gloria tendrá que ser manifestada. Pero que usted automáticamente se está excluyendo, no se está incluyendo, no está permaneciendo, se está excluyendo de entrar al reino de los cielos. Es necesario que toda la iglesia, con talento sin talento, con ministerio sin ministerio, algo tiene que tener. Nadie está vacío, nadie es aquel que no tiene nada. Dios siempre va a dar a la vida del ser humano para lo cual fue llamado, para la utilidad.
Pero si no hace la voluntad del Padre Celestial, si no pone en práctica esa capacidad humana para decidir con libertad, por eso Dios nos hizo libres. Por eso Dios dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ustedes ya conocimos la verdad. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Libres para decidir con libertad lo que debemos de hacer dentro de la voluntad de Dios, lo bueno. Ahora bien, iglesia amada, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15? Le hablé de esa ciudad porque es necesario, iglesia, que seamos emotivos a esa ciudad, a esa salvación, a esa patria celestial. Y así con esto ustedes prosiguen lo mismo. Bye bye. Que le vaya bien para donde usted quiere ir. Oiga qué dice capítulo 20, verso 15. Dice claramente, una vez más, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, es lanzado al lago de fuego. Es decir, entonces, que el que no hace la voluntad de Dios en el camino, en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana, en nuestro vivir dentro del Evangelio, automáticamente ese nombre que un día fue inscrito en el libro de la vida puede desaparecer. Puede ser borrado, puede ser anulado del libro de la vida. Ahora, ¿qué nos dice San Mateo capítulo 18, versículo 8? Alabado sea Dios. Por tanto, oiga, qué interesante es tener un elevado nivel de entendimiento, de sabiduría, de conocimiento. Si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y quítalo de ti, porque mejor te es entrar en la vida cojo o manco. Y cuando está diciendo entrar en la vida, entrar en la patria celestial, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Más claro no puede hablar la palabra del Señor. La palabra del Señor es para todas las naciones, géneros y lenguas, porque es tan entendible, es tan legible su palabra, que, iglesia amada, es necesario que el que está dormido despierte, el que no está haciendo la voluntad del Padre Celestial. Alabado sea Dios. Qué bueno es el Señor, iglesia. Entonces, somos como árboles que debemos de dar un excelente fruto. Bueno. ¿De qué frutos estará hablando la palabra del Señor? ¿De qué frutos? Antes de entrar a eso, déjeme decirle, y si esto no es cierto, mándeme un mensajito después de
de la transmisión yo lo leo. Mande un mensaje ahí donde está la transmisión ahorita y diga, pastor, eso no es así. ¿Acaso no la palabra del Señor le dice a usted lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer? Y si usted no lo hace, no trata la manera de hacer la palabra de Dios, ser hacedor de la palabra, usted no está haciendo la voluntad del Padre Celestial que está en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y si usted está haciendo lo que la palabra del Señor le dice que no haga, prácticamente, iglesia, usted puede ser uno de los que solamente esté diciendo Señor, Señor, en todo y para todo, pero eso no le va a valer de nada. Voy a continuar porque me falta, y vamos a entrar a algo tan importante. Gálatas, capítulo 5. Váyase usted a Gálatas, si tiene ahí su Biblia, está después de 2 de Corintios. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Bueno, por eso Pablo le habló a la iglesia de Gálatas que era necesario estar firmes en la libertad con que Cristo los había hecho libres y que no estuvieran otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Oiga, dice Gálatas capítulo 5 verso 22. Aleluya. Pero permítame, antes de entrar a eso, quiero agarrar desde el verso 18. Y ahí vamos, cuando yo les diga, vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hacer ahí una paradita. Dice 5:18 de Gálatas: pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Oiga, ¿cuántos son los frutos de la carne? Aquí vamos a encontrar 17 frutos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Ahí tenemos clarificadamente 17 frutos de la carne. Pero hay más, porque luego dice el texto, después dice, y cosas semejantes a estas, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Se lo voy a leer. Eso de los frutos de la carne llega hasta el 21. Envidias, ya leímos todo. Lo que yo le dije: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Oiga eso. Aleluya. Y cosas semejantes a estas, dice el 21, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Bendita sea la gloria del Señor. Qué triste y lamentable que gente que se dice ser cristiana, repito, todo lo que se llame persona evangélica cristiana, cristiana evangélica, con ministerios,
con talentos, con esos dones del Espíritu, que dijéramos, iglesia amada, aleluya, con llamamientos de Dios. Pero metidos dentro de todo esto, aleluya, no están haciendo la voluntad del Padre Celestial. La voluntad del Padre Celestial es que su iglesia fue apartada, fue consagrada, fue dedicada para la santidad, para Él. Sean santos porque vuestro Padre Celestial es santo. Pero estamos viendo, iglesia, moverse, a ver dentro de personas evangélicas adulterando, fornicando, metidos en las inmundicias, en las lascivias, en las idolatrías, en las hechicerías, en las enemistades. ¿Cómo se está viendo esto dentro de las congregaciones? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, oiga, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Antes se los he dicho, le dijo Pablo, que todos los que practican estas cosas y cosas semejantes a estas no heredarán el reino de los cielos, dice el versículo 21 de Gálatas 5. Ahora bien, recuerde que cada palabra encontramos que cada palabra, cual palabra sea, tienen sinónimos y tienen antónimos. ¿Qué es un sinónimo? Es algo que se escribe diferente, pero que quiere decir lo mismo. Pero no lo voy a llevar a los sinónimos, lo voy a llevar a los antónimos. Porque ahora, ¿qué es un antónimo? Es todo lo contrario a una palabra. Todo lo opuesto a una palabra. Permítanme. Entonces, voy a leerle la continuación. Ahora lleguemos al verso 22 de Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu. Ahora, los frutos del Espíritu son 9. 9 frutos del Espíritu. Y dice la palabra del Señor: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir esto? Que contra tales cosas no hay condenación. La ley no pudo hacer nada por la salvación del hombre. Por eso Jesús tuvo que venir, para que por medio de él se cumpliera una ley, pero que por su sangre fuéramos nosotros redimidos, fuera el ser humano lavado, redimido y consagrado para la gloria de su nombre. Pero nosotros en nuestro caminar debemos de entender que desde el momento que Dios nos llamó y nos entregamos a Él y lo reconocimos como nuestro único Salvador de nuestra alma, teníamos que empezar a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, en el reino de su gloria.
para poder cerrar con broche de oro y tener afianzada la salvación de nuestra alma. Porque ahora la palabra lo está diciendo. Ahora, oiga, los 9 frutos del Espíritu. ¿Acaso no es esto la voluntad de Dios, que esto se mueva en nosotros, que nosotros como árboles tengamos esos frutos en nuestra vida? Y la iglesia está dejando mucho que desear. La iglesia está dejando mucho que desear. El hombre y la mujer que dice estar dentro del camino de Dios, el hombre y la mujer que dice pertenecer a una denominación evangélica, a una congregación evangélica, que dice congregarse en un templo con determinado nombre, porque en él se está moviendo el adulterio y la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las orgías. ¡Cuánta cosa! Pero no solo eso, sino que la iglesia no quiere tener los frutos del Espíritu en su vida, que son los 9, fe, número 1, amor, número 1, gozo, número 2, paz, número 3, paciencia, número 4, benignidad, número 5, bondad, número 6, fe, número 7, mansedumbre, número 8, templanza, número 9. Ahora, yo lo llevo a lo contrario de los frutos, o a los antónimos, como alguien quiera llamarlo. Ahora, ¿cuál es el antónimo? ¿O cuál es lo opuesto a amor? ¿Cuál es lo contrario? Odio. Y hoy la iglesia se está odiando. Los pastores se odian unos a otros. Los miembros se están odiando unos con otros. Dice cómo me cae de mal hasta la expresión. A nosotros se nos enseñó en el instituto instituto secular. Ese es el indicativo para un banco, ese banco, esa silla, esa mesa, ese papel, esa basura, ese desecho. Esa me cae mal, ese me cae mal. A ese ni lo puedo ver. A esa tampoco, por eso me siento hasta atrás. Porque como ella se sienta hasta adelante y desde atrás no la veo, porque cuando la veo se me enchinan los nervios. Enchinado va a ser en el infierno todo aquel que tenga lo opuesto al amor. Eso es lo que se está moviendo, el odio. Por eso se oyen malas expresiones de un cristiano para con otro. Por eso levantan falsos de uno para con otro, porque el odio está llevando a deteriorar, a querer deteriorar la vida de X o Y, hermano. Quiere pegarle, quiere golpear al hermano o a la hermana. Aleluya. ¿Dónde está? Aleluya. Si el primer fruto es amor y lo que hay es odio, bendito sea Dios. Gozo. ¿Cuál es el antónimo de gozo? ¿Cuál es lo opuesto de gozo? Tristeza. La iglesia ha perdido el júbilo. Ha perdido el regocijo.
Y Dios le dice a su iglesia, regocija y canta. Regocíjate y gózate, oh moradora de Sión, porque tu Redentor pronto viene. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿dónde está ese segundo fruto de gozo? Si la iglesia ha venido en una decadencia y ha caído a la tristeza. Solo tristes. Nada quieren hacer por causa de la tristeza. El tercero es paz. Amor, gozo, paz. ¿Cuál es lo opuesto a la paz? ¿Cuál es lo contrario a la paz? ¿Cuál es el antónimo de la paz? La guerra. Y las congregaciones están llenas de guerra. Tirándose unos a otros, insultándose unos a otros, tirándose esos grandes bazucazos, tirándose esos grandes morteros, tirándose esas grandes granadas, todo, oiga, con una indicación destructiva, en guerra. ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿Será eso hacer la voluntad del Padre Celestial que está en el reino de los cielos? Si la voluntad del Padre Celestial de los cielos es que iglesia, el hombre y la mujer no vivan en adulterio, ni en fornicación, ni en inmundicia, ni en lascivia, ni en idolatría, ni en hechicería, ni en enemistades, ni en pleitos, ni en celos, ni en iras, ni en contiendas, ni en disensiones, ni en herejías, ni en envidia, ni en homicidio, ni en borracheras, ni en orgías, ni en cosas semejantes a todo esto, porque los que tales cosas practiquen no heredarán el reino de los cielos. No lo dice el pastor Víctor Montes, lo dice Gálatas capítulo 5 versículo 17 al 21, aleluya. Y esa palabra fue revelada por Dios a través de su Santo Espíritu. Alabado sea Dios en esta noche. El 100% que esta palabra es una palabra certera, es una palabra no endeble, es una palabra, oiga iglesia amada, es una palabra, aleluya, con mucha eficacia. Es una palabra, oiga iglesia amada, aleluya, una palabra que no miente, una palabra que dice la realidad de la vida, porque la boca de Dios lo habló y lo dijo para que fuera transferida a la vida de aquellos hombres que la escribieron. Alabado sea Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios que la iglesia tiene que hacer? ¿Qué es hacer? ¿Qué es la voluntad de Dios que la iglesia tiene que hacer? Vivir en amor. Aleluya. Vivir en gozo, vivir en paz, no en guerras, no en odios, no en tristezas. En medio de las diferentes circunstancias de la vida, nadie tenemos que poner pretextos y peros que no lo podemos hacer, porque se dice que voluntad es una capacidad que Dios implantó en la vida del ser humano para que nosotros decidamos. Es por eso la existencia de libre albedrío, iglesia amada, aleluya, con la capacidad de nuestra vida de decidir con libertad qué es lo que debemos de hacer y qué no es lo que debemos de hacer por su palabra. Su palabra me lo dice, su palabra me lo explica, su palabra me lo aclara, su palabra me lo está aclarando y me lo está explicando. Vamos por el tercer fruto del Espíritu. Aleluya. ¿Hasta cuándo se terminará todo esto dentro de las congregaciones? No se va a terminar. Todo esto sucedía en aquel día cuando los discípulos le dijeron a Jesús:
Bueno, y el hombre no salió a sembrar buena semilla. Pero mira, Señor, parece que ha surgido una planta dentro de la aleluya, de la planta de trigo. Y es la cizaña. Y es idéntica y es parecida. Sí, les dijo Jesús, es idéntica y es parecida. Solo que una produce buen fruto. Usted sabe el fruto del trigo. Es un fruto apetecible. Un fruto excelente. Un buen fruto comestible. Y del trigo hacen muchas cosas. Hacen pastas. Hacen la harina con que se panifica el pan. Y bueno, muchas cosas. Pero les digo, son parecidas, pero la cizaña da el fruto idéntico también a la del trigo. Pero es un fruto venenoso. Y un día va a ser cortado porque ustedes por arrancar la cizaña puedan arrancar el trigo. Entonces dejemos. Va a venir el tiempo de la cosecha. La cizaña va a ser cortada y hecha a manojos y va a ser echada al fuego, al horno de fuego. Y el trigo va a ser cortado y va a ser echado a los graneros de Dios. Ahora bien, iglesia, ¿hasta cuándo no se va a terminar? Pero iglesia, procure usted no ser esa persona que solamente está invocando el nombre de Dios y que no hace la voluntad de Dios. Me salgo un poquito de esto, como que me saliera un poquito, pero yo hallo que está dentro del tema. Por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Para que usted me tome más la corriente del tema. Le voy a mencionar algo que se me viene a la mente ahorita. Malaquías. Oiga, se lo voy a leer. No me lo sé de memoria o no me lo sé así en el orden. Malaquías. Oiga. Oiga esto. Dios le dijo al pueblo, ¿robará el hombre a Dios? Les preguntó. Y luego la respuesta, pues ustedes me han robado. Y ahora viene la gente y le pregunta, ¿en qué te hemos robado? Ahora viene el Señor y dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Y ofrendas. Y ofrendas. Se lo repito una vez más. Y ofrendas. Y ofrendas. En vuestros diezmos y ofrendas me han robado. Ahora, ¿qué es a lo que yo quiero llegar? Aleluya. A esto quiero llegar yo. Y dice, pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa palabra hasta, usted ya sabe qué es. Es lo último allá, hasta allá arriba. Hasta se le llama donde izan la bandera de nuestro país. Y esa en la punta. Hasta allá arriba. No dice el Señor a la segunda parte, a la tercera parte, a la cuarta parte, a la quinta, a la sexta, a la séptima, octava, novena, décima primera. No. Dice hasta. Hasta que sobreabunde, hasta el final, hasta arriba. Los voy a bendecir. Aleluya. Pruébenme en esto y voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobre y abunde, hasta que sobre. Va a sobrar y va a abundar. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos bendecidos. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? 5 meses, iglesia,
en la que se desaparecieron las ofrendas. Como 5 hermanos han mantenido su ofrenda de cada mes de los 5 meses de pandemia. A muchos no les gusta que se hable de esto. Le guste o no le guste, lo tendremos que hablar porque esta es una palabra de hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Me dijo alguien, ya no hable de eso, pastor, porque la gente se enoja. Ya no hable, pastor, porque alguien está hablando mal de usted allá. Pastor, ya no hable de eso porque allá dicen que usted habla eso por interés carnal. ¿Qué me importa que alguien diga que hable y que hable un día? Si no hace la voluntad del Padre que está en los cielos, el Señor un día le va a decir, no te conocí, no te conozco, apartado de mí, hacedor de maldad al fuego eterno. La palabra lo dice, no yo. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros estemos y seamos bendecidos. Ahora, ¿cómo está la iglesia? Solo quejas es. Quejas de mentira. ¿Pero por qué está la iglesia así? Porque no hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ofrendemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que diezmemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no haga pecado, que evite esto, que evite aquello, que evite lo otro, que vive en amor, en gozo, en paz. Alabado sea Dios. Esa es la voluntad de Dios, iglesia. Este mes procuremos. Abóquese a la iglesia, vaya a dejar su ofrenda. Nadie le está poniendo un lazo en el pescuezo. Usted tiene la capacidad porque dice que la voluntad es una capacidad que Dios implantó en la vida del ser humano para decidir con el libre albedrío la libertad de hacer lo que usted debe de hacer, lo bueno, y lo que no debe de hacer, lo malo, a través de lo que explica la palabra del Señor. Bendito sea Dios en esta noche. Vea, iglesia. Este es un tema que Dios, iglesia, me lo ha dado, me lo ha inculcado, me lo ha revelado, lo ha puesto en mi vida para que sea de bendición. Y la palabra vamos a tener que hablarla hasta que muramos. Pablo lo dijo. ¡Ay de mí! Y ese ay no está con H, revíselo, búsquelo. Ese ay está sin H, es un ay de dolor, de sufrimiento, de desesperación. ¡Ay de mí! Si no anunciar el evangelio. ¡Ay de mí!, dijo Pablo, si no les hablo de esa palabra. ¡Ay de mí si no les escribo de esa palabra! ¡Ay de mí si no les enseño esa palabra, si no les doctrino esa palabra! Porque siendo yo un heraldo, porque siendo yo un anunciador de las buenas nuevas de salvación, de las buenas nuevas de bendición, de las buenas nuevas de liberación, de las buenas nuevas de libertad, venga a ser yo excluido de la salvación. Iglesia, continuamos porque nos faltan 6. Paciencia. ¿Qué es lo contrario a la paciencia? Intolerancia. Estamos viendo una iglesia intolerante del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, de la doctrina de Dios, de la enseñanza de Dios. Intolerante a las profecías, intolerante a los sueños, intolerante a las visiones, intolerantes a la gloria divina de Dios. El cuarto fruto, paciencia. Y en lugar de ser pacientes, están siendo intolerantes, desesperantes. Pastor enseña mucho, predica mucho, mucho cantan, mucho esto, mucho aquello, mucho lo otro. Somos buenos para llegar a las 8, 8 y media al culto y queremos irnos a las 9 menos cuarto. Benignidad. ¿Cuál es lo opuesto a la benignidad? En lugar de ser una iglesia con amor,
está haciendo una iglesia con odio. En lugar de ser una iglesia con gozo, está haciendo una iglesia con tristeza. En lugar de ser una iglesia con paz, están siendo congregaciones en guerra. En lugar de ser pacientes, están siendo intolerantes y desesperantes. Aleluya. Oiga, y en el quinto, benignidad. La iglesia tiene que ser una iglesia benigna, no maligna. ¿Qué es lo contrario a benigno? Maligno. Alguien que produce daño. ¿Cuántos están produciendo daño? Siendo causa de tropiezo. Siendo causa de lucha. Siendo causa de tropiezo para que otros no se alleguen al camino de Dios. Siendo tropiezo para otros evangélicos. Aleluya. Pero la Biblia dice, imposible es que no vengan tropiezos. Pero oiga, iglesia, pero hay, otro hay sin H, pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Mejor fuera que se amarrara una piedra de molino en el cuello y se lance a lo profundo de la mar o al centro del mar. Qué triste y lamentable, iglesia, que en lugar de ser benignos, seamos cristianos malignos, malos. Que no le importa hablar mal de su pastor, que no le importa en lugar de orar por su pastor, en lugar de ser la ayuda de su pastor como iglesia. Vengamos a ser una iglesia mala. En lugar de ayudarle a llevar las cargas al pastor, en lugar de llevar cargas unos con otros, en lugar de hacer eso, mejor le ponemos más cargas al pastor, le echamos más cargas al hermano para que se hunda, para que se doblegue, para que llegue y bese la tierra, aleluya, oiga, y pierda la fuerza. ¡Qué terrible, iglesia! Bondad. Comprensión. Bondad es ser comprensivo. Ser bondadoso es ser comprensivo. ¿Cuál es lo contrario? ¿Cuál es el antónimo de bondad? Maldad. Deshonor. Estamos viendo una iglesia maligna. Disculpe. Aleluya. Maligna unos con otros y malignos para con Dios. ¿Qué es lo contrario a bondad? Deshonor. La iglesia, el hombre y la mujer está deshonrando a Dios. En lugar de honrarlo, en lugar de ponerlo en alto, en lugar de levantar banderas de honor en el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y vino a morir por usted y por mí, en lugar de ponerlo en honor, en alto, el nombre del que vive y permanece para siempre, del Rey de Reyes y Señor de Señores, lo estamos deshonrando ante un mundo en el cual la Biblia dice, hermano y hermana, que nosotros somos cartas abiertas al mundo. Aleluya. Fe. ¿Qué es lo contrario a la fe? ¿Qué es lo opuesto a la fe? ¿Cuál es el antónimo a la fe? Incredulidad. Estamos viendo una iglesia incrédula, no le cree a la palabra de Dios, porque si le creyere a la palabra de Dios, hiciera el hombre y la mujer, oiga, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que usted lea la palabra y lo que la palabra le dice que haga, eso debemos de procurar hacer. Por eso Santiago lo dijo. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándose a ustedes mismos. Y aquí no estamos excluyendo a nadie ni a nada. Si yo no trato de hacer la voluntad de Dios, aunque tenga el llamado de pastor, y aunque sea pastor, aleluya. Iglesia, incredulidad, desconfianza. Eso es lo opuesto a la fe.
incredulidad, desconfianza. Y los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Aleluya. Incredulidad. No le creen al Dios de la gloria. Desconfianza. Desconfían en el Dios real y verdadero. ¿Cuál es lo otro opuesto a la fe? Infidelidad. Ahí está la infidelidad de la iglesia. Y Jesús, no viene por una iglesia infiel. Él viene por una iglesia que ha tratado de serle fiel a Él, haciendo la voluntad de nuestro Padre, de nuestro buen Dios, de nuestro Dios amado, aleluya, que está en el reino de su gloria. Él viene por una iglesia con fidelidad. Aleluya. Me faltan 2, vamos por el 7. Número 8, mansedumbre. ¿Cuál es lo opuesto a mansedumbre? Ya estoy terminando. ¿Cuál es lo opuesto a mansedumbre? Bravura. Cristianos evangélicos parecen chichicudas, hermano. Bravura. No, usted es que yo salí a mi abuelo, que cadenas del diablo hay que destrozarlas en el nombre de Cristo Jesús. Es que yo soy del sur, yo soy de Tiquizate. Hay que romper cadenas de maldición de Tiquizate. Yo soy de Zacapa, usted soy de Jutiapa, usted soy de Tecumán, usted soy de La Mesía, soy de Puerto Barrio, soy de Izabal, usted, aleluya. Hay que romper con toda cadena de maldición y esas bravuras del diablo, aleluya. Iglesia amada, la cual están llevando a vivir en pleitos, aleluya, y en todo lo contrario, aleluya, al fruto que tiene que haber en su vida, lo están llevando a que un día, aleluya, usted no entre por esa puerta de la cual yo le voy a mencionar entre un momento. Aleluya. Bravura. Solo bravos los cristianos. No puede predicar el pastor, no puede enseñar, no puede predicar un hermano, una hermana, porque ya sale vendiendo hule. Sale con la boca así, mire, hinchada, enojado. A nadie saluda. La siguiente semana no se apareció en la iglesia. A la segunda semana apareció y a nadie saluda. Se sale antes que termine el culto y si se espera que termine el culto, solo amén y vamos, patitas, ¿para qué te quiero? Para la calle. No saluda a nadie ni a nada. Qué triste y lamentable no hacer la voluntad de Dios. Crueldad. Cristianos crueles que no les importa nada. Lastimar a nadie ni a nadie. Crueles. Brutalidad. Oh, aleluya. Qué triste. Y el último, templanza. ¿Qué es ser templado? Es ser prudente. Templanza es prudencia. Lo opuesto. Lo contrario a prudencia, templanza, libertinaje. Todo el que actúa a lo opuesto que hemos leído y a los frutos de la carne, actúan con libertinajes. Pérdida del comportamiento en la vida del hombre y de la mujer. Pérdida del buen comportamiento. Pero estamos viendo a una iglesia mal comportada, mal agradecida. Porque no tienen amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre ni templanza. Aleluya. Y estamos viendo a una iglesia mal comportada, mal agradecida delante de Dios. Aleluya, iglesia. Ahora bien, para terminar, quiero llevarlo a San Mateo, capítulo 7. Aleluya.
Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Oiga, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Entonces el rey dirá a los que hicieron su voluntad: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Vengan, hereden, entren al reino de Dios, entren a la nueva Jerusalén, a la patria celestial. Aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor. Oiga, iglesia amada. Y el verso 41 le dirá a los que no hicieron su voluntad. Le dirá a todos aquellos que vivieron dentro de una secta mencionando el nombre de Dios, el nombre del Señor. Y a todos los que vivieron dentro de una congregación evangélica y no hicieron la voluntad de Dios. Entonces, el verso 41 dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. No hay más consejo que dar que la palabra que hemos enseñado. Eso es para usted y para mí. La decisión es mía, la decisión es suya. Nos vemos mañana, 6 en punto de la tarde. Dios mediante. Bendiciones y muchos saludos.